Bueno, el escáner es un método de diagnóstico por imágenes que se basa en la emisión de rayos X, y en la cual consiste en que se adquiere a través de rayos X un volumen de un segmento determinado del cuerpo, y mediante proceso computacional uno puede reconstruir el segmento adquirido en distintos planos de estudio. Entonces, como tú ves, por ejemplo, aquí en la pantalla, tú puedes ver las imágenes en este sentido, que es el plano sagital del cuerpo. Lo podemos ver en sentido coronal, en los cuales tenemos aquí los riñones, por ejemplo, el hígado y los distintos órganos. O si no, en el plano convencional, que habitualmente uno los ve, que es en el plano axial, que es este de acá. Y además el equipo también te permite hacer reconstrucciones de volumen, como esta, en la cual tú puedes ver que reconstruye de acuerdo a la densidad que presentan los tejidos en las distintas partes del cuerpo. Puedes reconstruir la aorta, los riñones, los huesos, y a su vez puedes manejarlo computacionalmente en distintas orientaciones. Lo podemos ver por la espalda, donde está predominantemente hueso, o en forma lateral, frontal, y eso nos permite evaluar todo el organismo en las diferentes estructuras, y vemos cómo se comporta y cuáles son las distintas patologías. Y eso contribuye a que en el diagnóstico, el médico clínico que derivó el examen, nosotros le colaboramos en el proceso de diagnóstico y le planteamos nuestra opinión respecto de las imágenes que adquirimos. Bueno, los tipos de patología que podemos ver son múltiples. En general, como esto es un examen que ve todos los órganos del cuerpo, podemos todo lo que sea patología tumoral, tumores, evaluación de los tumores, tipificación de los tumores, de ver en qué grado de avance tienen, si son muy chicos, si son muy grandes, o si se han diseminado hacia otras partes del cuerpo. Esto es ideal para hacer ese tipo de estudios. En patología aguda, de urgencia, también sirve mucho para determinar presencia de cálculos renales, cuadros inflamatorios vesiculares como la colecistitis aguda, cuadros inflamatorios abdominales del intestino, del colon, apendicitis, diverticulitis, la presencia de abscesos o colecciones en el cuerpo, pancreatitis, todo eso como de la parte de abdomen. También nos sirve para ver todo lo que sea músculo esquelético, principalmente hueso, por lo tanto ayuda mucho en la evaluación de algunos tipos de fracturas que a veces son difíciles de ver en la radiografía simple. Con escáner uno puede adquirir el hueso, reconstruir todo el hueso, y con eso también vemos cómo están si es que hay fracturas ocultas del hueso. A nivel torácico lo mismo, básicamente tumores de pulmonares, de otros órganos del tórax, y patología infecciosa pulmonar también. Bueno, este escáner es un escáner de última generación, es un escáner multidetector de 16 canales. Esto significa que en general nosotros podemos hacer toda la gama de exámenes que actualmente se pueden utilizar en escáner, con excepción de las angiografías angio-TC coronario, que se llama, de arterias coronarias, porque para eso requerimos escáner que tienen mayor número de canales, mayor a 16. Entonces, todo el resto nosotros lo podemos hacer en forma óptima, sin ningún problema. Nos permite hacer reconstrucciones y hacer espesores de corte que van desde los 10 milímetros, los más gruesos, hasta 0,6 milímetros, los de menor espesor. Por lo tanto, podemos cubrir toda la gama, y no tiene nada que envidiarle en imágenes a otros tomógrafos de la zona. Los cuidados que deben tener los pacientes antes de hacerse el escáner básicamente son muy pocos, y van a depender principalmente del tipo de examen que se realice. Este examen muchas veces requiere utilización de contraste endovenoso.
Por lo tanto, algunos exámenes que utilizan contraste endovenoso requieren que el paciente esté en ayuna y generalmente se evalúa previamente cómo está la función renal, porque los medios de contraste endovenoso en determinadas condiciones pueden generar algún grado de nefrotoxicidad. Entonces, para evitar potenciales efectos adversos del contraste, en general uno tiene la precaución de evaluarlos previamente cómo está su función renal. Y por otro lado, común para todo es que como esto ocupa radiación ionizante, que es rayos X, la precaución para las mujeres es que no tener embarazo. Son como las dos principales precauciones que podríamos tener. El resto, cualquier persona se puede hacer el examen. En general, este examen no duele. La gente que se viene a hacer el examen no tiene por qué tener miedo en hacérselo, porque el examen no es doloroso. Se le solicita que se acomode en una camilla y se hace el barrido, la exploración con rayos X, por lo tanto eso no le van a ocasionar ninguna molestia. Y tampoco es un lugar estrecho como para la gente claustrofóbica, que pueden tener problemas con los espacios, no tienen ningún problema. Así que no tiene ningún inconveniente para las personas, no tienen por qué tenerle miedo a realizarse el estudio.